Les doy la bienvenida. Vamos a comenzar las actividades del día con esta conferencia magistral titulada La escritura para el cine en Iberoamérica, panorama de la cinematografía iberoamericana. Bueno, con esta conferencia magistral buscamos brindar un panorama general de las condiciones actuales de cinematografía en Iberoamérica, considerando los procesos de escritura, producción, distribución y exhibición. Y bueno, para dar esta conferencia tenemos a un gran amigo del Garfio, él es Víctor Ugalde. Por favor, Víctor, te invito. Bueno, pues buenas tardes. Que si creían que ya se habían salvado de lo aburrido, viene más, ¿no? Entonces, tomémoslo con calma. Hablar de la industria cinematográfica siempre es difícil, los escritores lo sabemos. Dices, a mí me la bufa, yo en mi casa, con mi laptop, con mi whisky, y todos somos felices, ¿no? Yo pensé que estas eran de whisky, pero ya me decepcionaron. Entonces, ni modo. Entonces, sin embargo, sí tenemos que aceptar que las condiciones de la industria cinematográfica marcan parte de nuestro destino. No hay industria cinematográfica, no hay alguien que compre nuestras historias, no hay alguien que tenga, vamos a decirlo así, dinero suficiente o máquinas en stand-by para prestárnoslas y hacer una película. Entonces, esto lo sabemos los cineastas mexicanos y sé que lo saben todos los iberoamericanos, porque en diferentes tiempos hemos pasado casi por las mismas. Creo que los que más se salvan son los de España. Ella presentó la plática muy elegante, yo le puse los iberoamericanos, o la vera historia de cómo perdimos un camino fílmico, pero encontramos otro, no sabemos si sirva, ¿sí? A manera de introducción, dice el eslogan de la Sociedad de Autores Argentinos que sin autor no hay obra, pero también tenemos que agregar que sin industria cultural cinematográfica no pueden existir las películas producto de esas obras y mucho menos puede existir la comunicación con su público que permita que regresen las inversiones que hizo alguien durante mucho tiempo, dinero de la iniciativa privada, actualmente mucho dinero del gobierno. Esto sucede en nuestro país y en varios países más. La comunicación con el público es el acto que cierra el verdadero proceso de la comunicación entre el creador que se imagina algo y los capitales que la hacen posible para que se introduzca una idea en lo más profundo del cerebro o la mente del espectador a través de las penumbras cómplices de una sala cinematográfica. Eso es lo que nosotros hacemos, contar ideas. A veces son comerciales, a veces son cualquier cosa menos comerciales, pero solo el tiempo las pone en su lugar. Empezamos. Hablar de la expresión audiovisual iberoamericana como un todo, porque nos une el idioma español, es un sueño, no es real, ya que no debemos de olvidar que existen más de 100 lenguas nativas en nuestros territorios y por regla general sus hablantes no están, sus hablantes, los que no hablan Castilla, no están incluidos en los beneficios generales de la modernidad económica, salvo en honrosas excepciones. Somos uno, pero a la vez somos muchos y desgraciadamente muy diferentes entre sí. Es una realidad que los más de 550 millones de hispanoparlantes que existimos en el mundo hace que nos convirtamos de facto en el cuarto idioma más hablado en la faz de la Tierra. Somos el cuarto idioma en la faz de la Tierra. Solo nos llevan la delantera el chino, el hindi y por supuesto en el mundo occidental el inglés. Pero como lengua internacional de comercio somos la segunda potencia, solo detrás del idioma de Shakespeare o de Beyoncé, según sea su referente cultural, ¿sí? Yo prefiero a Beyoncé, al otro nomás lo leo, a la otra la veo. Entonces, hemos rebasado al francés, a muchas lenguas internacionales en sus respectivas áreas de influencia. Entonces, somos potencia, pero a la vez somos una utopía inalcanzable que se nos escapa como el agua entre los dedos por nuestro asincronismo.
Esto es por la falta de coincidencia temporal entre los hechos, las voluntades políticas, económicas y sociales de cada una de nuestras regiones, de cada uno de nuestros países. Somos un mundo propio, inalcanzable por el desconocimiento cotidiano de nosotros mismos y de nuestros vecinos. Sabemos más de lo que sucede a los norteamericanos en cualquier parte del mundo que hayan invadido recientemente, que lo que acontece a los habitantes colindantes con países como el nuestro. Nuestro asincronismo es tal que cuando los países del cono sur impulsan sus mundos a la izquierda, en el hemisferio norte las autoridades se voltean hacia la derecha, cuadrándose ante el poder del dólar. Hablo por México. También nos pasó que cuando había voluntad política y condiciones para crear e impulsar el imaginario iberoamericano en México, las tuvimos. En otras latitudes se destruía el modelo popular del consumo fílmico hasta poner en riesgo su propia existencia con golpes de Estado o represión social. Afortunadamente, ahora en el siglo XXI, algunos países fuertes como España, Brasil, Argentina, desean y crecen fílmicamente hablando. En el nuestro, en México, apenas se balbucea su regreso industrial en pésimas condiciones para su difusión y exhibición. Nuestra realidad iberoamericana es discordante, pero poderosa. Así nos lo indican los más de 400 largometrajes que producimos al año, exclusivamente para las salas de cine, y esto nos debería hacer pensar que la economía fílmica del audiovisual de los 20 países o más debería ser fuerte y boyante. ¿Por qué? Porque en teoría contamos con más de 13,000 pantallas para su exhibición en Iberoamérica. Si los comparamos con Estados Unidos, descubriríamos que ellos tienen 39,000 y Europa 29,000. El público potencial en Estados Unidos es una sala por cada 7,000 ciudadanos. En Europa es una pantalla por cada 17,000. Nosotros podríamos duplicar el parque de las pantallas y no nos acercaríamos. Tenemos una pantalla por cada 57,000 habitantes. Tenemos un mercado por desarrollar súper grande. Los consumidores reales nos dicen que consumen 425 millones de boletos. Multiplíquenlo por el precio que ustedes quieran. En Estados Unidos consumen 1,200 millones de boletos y en Europa solo 980. Como verán, el viejo sueño bolivariano nos dice que con ese gran mercado es posible que nuestras obras artísticas debieran tener una gran comunicación con nuestros pueblos, además de que deberían de tener una gran circulación cultural dentro de nuestras fronteras y también fuera de ellas. La realidad, como todo el mundo la vivimos, es otra. Nuestros films deberían de ser un producto de exportación constante, que lleve nuestra cultura, es decir, nuestros pensamientos, nuestros sueños y sobre todo nuestra forma de ser y de vivir al resto del mundo. Exportar nuestras películas debería traer beneficios económicos que siempre van añadidos cuando se produce un imaginario propio. Esto que podría ser la realidad, en realidad nuestra realidad, y permítame este pequeño juego de palabras, es un sueño inalcanzable, tan inalcanzable como le sucedió a Bolívar. A veces ya ven que se puso a orar en el mar, ¿no? O algo así había dicho. El sueño fílmico al que ansiamos lo perdimos en la década de los 80, cuando los gobernantes de nuestros países desecharon el modelo de industria cultural cinematográfica de consumo popular, aceptaron dócilmente junto con sus oligarquías criollas un nuevo modelo de consumo que más tarde nosotros conoceríamos como el neoliberal. Más tarde, más temprano, todas nuestras sociedades vieron desaparecer la oferta popular que beneficiaba la comunicación de nuestro cine con su pueblo a beneficiar
en nuevos circuitos de consumo solo a las clases medias, cuyos estudios y ambiciones de ser se identifican más con el proyecto de vida pro-norteamericano, inducido, claro está, por su cine, mismo que fue posicionado en su cerebro como simple entretenimiento y divertimento en la segunda mitad del siglo XX. En la guerra de las ideologías, si nos vamos solo por los resultados visibles en la pantalla fílmica y sus consecuencias en nuestras vidas cotidianas, tendríamos que aceptar que en la batalla de las ideas transmitidas a través de las imágenes en movimiento, Iberoamérica y casi todos los países del mundo occidental vamos perdiendo. Vamos perdiendo la guerra frente a la visión unipolar que propone y ha impuesto la industria cinematográfica norteamericana. En México, han de saber ustedes, no asisten el 80% de nuestra población a las salas de cine. Los que asisten de ese pequeño 20% llegan a hacerlo cada uno hasta 11 veces al año con toda su familia, guaruras incluidos, porque ya saben, son objetos de deseo de algunas personas. Vean los precios, ya los debemos haber pasado. En Chile el promedio cuesta $5.6, en Brasil $5.2, en Ecuador $4.4, también en Uruguay, República Dominicana $4.2. Parece barato el costo de admisión de una sala, pero siempre hay que tener en consideración lo que se paga por un jornal, ¿sí? En México pagamos $3.3 por boleto, pero solamente un trabajador de salario mínimo lo puede adquirir después de 9 horas de trabajo, ¿sí? En Estados Unidos la cultura fílmica sigue siendo popular. Los precios de admisión andan en $7.2 y por su salario mínimo se les permite adquirir el bien con 1 hora o 2 horas de trabajo, dependiendo dónde estén cobrando. De ahí que tengan tan alto nivel de consumo. Nosotros, ustedes vean la historia de sus cines y van a descubrir que pasamos de 400, 500 millones de boletos al año a un exitosísimo año del 2010 con 180 millones de boletos. O sea, de repente dices, no entendí bien el éxito, ¿verdad? El modelo de clase media en el cine solo beneficia a las empresas norteamericanas, ¿sí? Quizás muchos de los aquí presentes se preguntarán, ¿y este panorama qué tiene que ver con la escritura fílmica? La respuesta es fácil, ya se las había adelantado. De poco sirve escribir si no hay forma de producir y hacer circular las cintas a través de la cadena cinematográfica. Desde los 50 y hasta los 80, todos nuestros países siguieron un modelo de industria cultural cinematográfica. Existían leyes que imponían la obligación a los gobiernos de impulsar la productividad. Tuvieron problemas. Algunas élites se quedaban con todos los recursos, no permitían el acceso de nuevos autores, había cierto enojo, pero con todos los defectos del modelo popular, ¿sí? Había una alta producción y un alto consumo. De repente, por iniciativa del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se cambió a un modelo de consumo cuyas consecuencias estamos viviendo. Todos vimos desaparecer las salas, cambiarse a estas multipantallas en los centros comerciales, donde los que tienen acceso para entrar tienen un gusto de tipo más cercano al norteamericano que nuestra propia idiosincrasia, ¿sí? Actualmente estamos viviendo estas condiciones y podríamos decir, lo primero es, después de haber tocado fondo en diferentes años en los diferentes países, algunos países ya han tomado la iniciativa y han logrado recuperarse. Entre los más destacados está Brasil, entre los más destacados está Argentina, empieza Colombia y España, pero todos los demás países vamos un poquito más retrasados. Se está logrando gracias a nuevos marcos normativos, pero estos marcos normativos no tienen la profundidad del marco que se abandonó de los años 50.
¿Sí? Esto es importante. En el marco de los años 50 había artículos en contra de los monopolios. En las leyes actuales todo se deja, en teoría, al libre comercio, a las condiciones del mercado. ¿Sí? Existe condiciones malas en la distribución y en la exhibición, ¿sí? Donde la mayoría de nuestros países aporta el 20%, el 25% del número de los estrenos, pero desgraciadamente por el manejo de la máxima optimización de la ganancia de los exhibidores, nuestras cuotas del mercado nacional bajan. Vean ustedes, en la cuota del mercado nacional en Argentina es del 16%, en Brasil es del 14%, México aportó el 25% de los estrenos y tiene un 7.5%. En promedio, América Latina obtuvo el 7.5% de los consumidores de su cine, mientras Europa obtenía el 14.8% y Estados Unidos se reservaba su territorio con el 92%. Aquí yo creo que nos conviene analizar en estos días qué están haciendo los países asiáticos. Los invito, hago un pequeño comercial. En expresión en corto va a venir Corea. Vamos a analizar cuáles fueron las medidas que hicieron, porque Corea, India, China, Japón logran. India tiene el 92% de su tiempo de pantalla, China el 57% de su tiempo de pantalla, Japón igual, y Corea del Sur, a pesar de que está negociando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ha tomado muy buenas decisiones y a través de una ley de cine que sacaron, una ley de televisión y capacitación, entre otras cosas, está teniendo entre el 46 y el 49% del consumo de los boletos de su cine. Y como producto de exportación, ustedes saben, es maravilloso y se exporta a todos los países. En materia de exportación, el cine iberoamericano es malo, ¿sí? Desgraciadamente, de nuestros 400 largometrajes, ¿sí? En una década que estudiamos, exportamos a Europa, imagínense, 17 películas a Argentina y fue el que mejor éxito tuvo. México lograba venderle a Europa en pleno 9, Brasil le seguía con 8, Chile solo logró posicionar 3 y las demás, media película cada año, ¿sí? Estamos mal, ¿sí? Entonces, se mandó a hacer un estudio con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano para ver cuál era la recepción que tenían nuestras películas en los países iberoamericanos, y los resultados fueron desastrosos, ¿sí? El cine iberoamericano viajaba, llegaban aproximadamente unas 26 películas que representaba un 5, un 8% de la oferta de todo el país, pero cuando veíamos los resultados en nivel de asistencia y en nivel de dinero, y esto incluye a todas, España, México, Brasil, etcétera, resulta que teníamos proporciones del mercado entre el 1.5, si era un buen año, y el 0.9, si era uno malo. El modelo neoliberal, ¿sí?, nos permite producir, pero no nos permite competir, nos mata. Aquí en México, que se debe de repetir en la mayoría de nuestros países, la expresión, afortunadamente, el modelo neoliberal ha logrado una riqueza en la expresión maravillosa. Nunca había existido un cine tan rico y tan plural. Tenemos cintas para festivales, tenemos cintas para el alto impacto en las salas y tenemos cintas que quieren ser la conciencia de nuestra nación. Tenemos cineastas que están incorporándose en todos nuestros países, según pude detectar en la investigación. En los últimos 10 años, la producción de cada año la hacía un 50% de nuevos cineastas. O sea, tenemos futuro. Falta capacitar guionistas, sobre todo para competir con el espectador de alto impacto, ¿sí?
tenemos muy buenos guionistas para los festivales, tenemos muy buenos guionistas para el documental, para escribir en la moviola, pero nos está faltando atrapar más al espectador de alto impacto. Lo está logrando Argentina ya logró rebasar una meta, lo está logrando poquito a poquito Brasil, España más o menos, y México va atrasado. 8 películas obtienen el 92% de todos los ingresos nacionales. ¿Escucharon bien? 8 películas. Y estrenamos 54. O sea que hagan una resta y el resto se divide ese 8% restante. Eso no es tener una industria cinematográfica sana. Y eso lo estamos repitiendo mucho. Falta la transmisión del conocimiento. En México los guionistas que tenían el colmillo más retorcido, que tenían el oficio más retorcido, pues se fueron con la crisis de la última década del siglo XX. Unos se fueron a la televisión, otros les dio por morirse, ya ven, no querían venir a estos encuentros porque ya habían ido al de hace 25 años, y solamente quedaron 3 o 4 que generosamente ofrecen esos trucos que se adquieren cuando hiciste 80 largometrajes frente a pantalla. Aquí está Ana Cruz, que está haciendo un libro sobre el oficio del guionista en México. Yo creí que lo iban a vender hoy, sí, estaría padrísimo. Si no, yo también les pongo otro aquí. Ya veró, es que imagínense, logró agarrar a alguno de estos viejitos y que le contaran cómo se escribía. Ahorita el que más, lo van a ver aquí el viernes, es el viernes, ¿verdad? Vicente Leñero es ahorita el más generoso, que tiene 2 talleres en los cuales les transmite el oficio de escritura a todos los que tienen 1 o 2 películas. Son demasiados los solicitantes, por eso los tenemos que seleccionar bajo concurso, pero necesitábamos más de esos. En todas nuestras naciones tuvimos, ¿no? Yo me acuerdo a Cabrujas, a mí me gustaba mucho los guiones de Cabrujas, y voy a ser injusto si me empiezo a recordar a cada uno de cada país, porque mi Alzheimer ya es terrible y eso no lo escribí. Entonces, necesitamos más transferencia del conocimiento, pero necesitamos filmar más y necesitamos acceder más a las pantallas, y para eso necesitamos este vehículo que camina en muchos países por un lado y en otros países sí de la mano, que es la televisión. Tengo envidia de Argentina porque tiene un apoyo con la televisión padrísimo, pero en México la televisión es justamente la lápida que no deja que regrese el cine mexicano. Nos lo compran muy barato, nos compran lo que quieren, no nos promocionan, y digamos que lo que no se anuncia en televisión pues tiene menos opciones de consumo. Urge que dejemos de pensar, y lo vamos a ver el viernes porque vamos a hacer un análisis de las leyes de cine y las de derechos de autor, en estas 2 leyes. Tenemos que pensar, para existir como guionistas, en leyes económicas. Tenemos que jugar como se jugó en 1950. Nuestros países, para crecer, tuvieron que meter leyes antimonopólicas, leyes que van en contra de estos juegos perversos de presencia dominante. Les recomiendo mucho, a ver si viene el editor de la revista Toma, no sé si anda por ahí, Sergio Raúl, que les traigan los últimos números. Hemos descubierto un economista que sacó la presencia dominante y la perversión del mercado de los exhibidores y los distribuidores de las mayors. Ha encontrado con números fuertes quiénes son los que consumían. Estos datos que les di son de ella, ¿sí? Están publicados, muy bien publicados en la revista Toma. Entonces tenemos que encontrar la forma de utilizar los mecanismos económicos para poder tener la posibilidad de permanecer en la pantalla. ¿Y por qué lo digo? Porque todos nuestros países, salvo Israel, Filipinas, Australia y Estados Unidos, firmaron el Tratado de la Diversidad Cultural. Todos nuestros países lo firmaron. Y en el Tratado de la Diversidad Cultural tiene 2 artículos maravillosos. 3, bueno, 4. Uno de ellos obliga al gobierno signatario a proporcionar a las personas el acceso a las industrias culturales caras.
cine, televisión, radio, libros, etc. Es obligación, no es una dádiva. Tienen que cumplir con eso, lo firmaron, tienen que hacer leyes secundarias. Punto número 2, es bueno producir. Ya vimos que todos nuestros países producen, hacemos 400 largometrajes entre 20 y tantos países, producimos, pero tenemos que hacer que circule y se comuniquen nuestras historias, ¿sí? Las películas de alto rendimiento se promueven solas, pero todo lo demás también forma parte de la industria cultural, y para eso se necesita una política de estímulo a la distribución y exhibición, pero no nada más de nuestras películas en nuestros países, no, es obligación, ya gracias a ese tratado de la diversidad cultural, es obligación que se garantice la circulación del audiovisual del resto del mundo. Aquí en México, el resto del mundo aporta entre el 30 y el 40% de los títulos. ¿Y saben cuánto recauda aportando el 30 y el 40% de los títulos? El 4%. Porque le dan las peores fechas, porque le dan un poquito cines, porque obviamente los matan con la publicidad y ese marketing tan alto. Entonces, tenemos muchas cosas para comunicarnos, tenemos que hacer, seguiremos hablando de esto en los próximos días, pero para que la realidad, para que nuestro potencial se convierta en lo que estábamos hablando, es necesario creer en nosotros, es necesario coordinarnos a través de la CACI, y si la CACI no sirve, buscar mecanismos con la sociedad civil, cuesta trabajo, para hacer caminos paralelos. Pero ahí es donde entra el guionista. La única forma en que nosotros podemos creer en nosotros mismos es a través de contar historias en las que nosotros seamos los protagonistas y que nos vaya bien, ¿sí? Igual nos puede ir mal, pero bueno, después resulta que cambiamos de rumbo, ya no nos fuimos para el norte y buscamos regresar al sur, ¿no? Eso lo haríamos para acá, para México. Necesitamos obras que agarren el corazón. Nunca vamos a ver si es de arte, nunca vamos a saber si es económicamente rentable. Les digo, el tiempo y solo el tiempo la va a poner en su lugar. Yo tenía un amigo escritor y director que es uno de los más famosos de nuestro país, Alejandro Galindo. Él hacía películas, ¿sí? De repente siempre tomaba en cuenta al público porque era de donde le venía las posibles fuentes de financiamiento. Era director puro, o sea, no producía, y de repente dentro de sus 88 películas que filmó, qué maravilla, ¿sí? 8 son consideradas de arte y parte del patrimonio audiovisual mexicano, y él cuando las escribía estaba pensando cómo iba a agarrar el corazón del espectador. Lo agarró, agarraba el financiamiento, la película se exhibía, había revolvencia, él podía vivir del cine, y al final la gente de repente le dijo, fíjate que es arte, y el otro decía, bueno, pues para mí era una película, ¿no? Entonces necesitamos saber cómo podemos crecer, y para poder crecer necesitamos creer en nosotros mismos. No podemos permitirnos que en la nueva división internacional del trabajo, esto es el neoliberalismo que estamos viviendo, nos quieran a nosotros como simples consumidores, ¿sí? Necesitamos ser proveedores, necesitamos ser creadores, y solamente así se desarrollan las economías, crecemos nosotros como país, somos una nación viva produciendo satisfactores, porque si nos dejan de ser simples consumidores, a la larga vamos a terminar como una más de las estrellas de la bandera norteamericana. México cada día se está acercando ahí porque sus gobernantes así lo han decidido, no nosotros. Entonces, creo que a través del audiovisual se puede, y gracias a las nuevas tecnologías, cada día hay más directores y más escritores. Y sobre la forma de escribir van a platicar aquí. Víctor, mira, quería preguntarte qué tanto se ha considerado aprovechar, o la manera de aprovechar a todo el público hispanohablante, porque hablaste de 550 millones de hispanohablantes, en donde un porcentaje muy alto está en Estados Unidos.
El mercado hispano es un mercado al cual nosotros, y digo hispano porque así lo llaman ellos, no hemos podido hincarle el diente, porque no es uno solo. Sí son 60 millones de hispanoparlantes, pero son de 3 o 4 generaciones diferentes y son de 4 o 5 regiones diferentes. Entonces imagínense ponerlo en un cuadrado o en un rectángulo y entonces tienes que atender diferentes nichos, porque una película por regla general no logra comunicarse con los 9 o 10 nichos que se hacen. En México hemos intentado mucho. Ustedes deben de saber que para nosotros Estados Unidos durante más de 20 años significó el 100% de nuestra recuperación. Estaba la cadena cinematográfica sana, recuperamos la producción en México, el 100%, y Estados Unidos nos daba el 100% de ganancia. Era un negocio redondo hacer cine mexicano. Pocos perdían, obviamente no dejaban las mafias entrar a otros, eso era real, por eso se pidió la democratización y se logró. Pero ahorita, cada vez que alguien hace un intento, la verdad es que hemos fracasado, y digo hemos porque ahí ando yo de metiche, porque son, punto número 1, los mexicanos de la primera generación que son campesinos, que quieren ver el cine de los 80s, ¿sí? Luego, los mexicanos de la primera generación de profesionistas que se fueron allá, esos no les gusta el cine de los 80s, que eran estas comedias que más o menos se conocieron y que viajaron, pero sí les gusta el cine urbano que se está produciendo ahorita. Entonces, aparte, están la segunda generación que ya no quiere ver cine mexicano porque quiere integrarse, ya como American Citizen, ¿no? Entonces ya reniegan del español, ya ellos son gringos, ya no se llama Juana, es Jenny, ¿sí? Etcétera. Entonces, se ha tratado con Lionsgate, se ha tratado con TV Mundo, se ha tratado con varias empresas y la verdad es que hemos perdido con todas. No estamos produciendo cine para todos esos nichos, no hemos podido. Y de repente, la película que les gusta a los, vamos a decir, colombianos, ellos están radicados mayoritariamente en Miami, es otro nicho, cubanos, otro nicho, y así andamos. Entonces, no está como antes, que había un circuito que tú sacabas 52 plazas y el dinero entraba. Hay películas que logran recuperaciones extraordinarias, pero son la excepción. Una política de una producción constante para los hispanoparlantes de todas las generaciones y de todos los países no se ha logrado. Sería la salvación económica para muchos de nosotros, porque tendríamos un 100% de ingresos adicionales y más, ¿sí? Porque ahorita tenemos millonarios que venden tortillas le dicen Puebla York, creo, ¿no? En lugar de Nueva York, ¿no? Entonces, etcétera, hay poder adquisitivo. Ahorita los videohomes que ya no hacemos en México, los están haciendo en Nueva York, y son películas de Cornelio Reina, de todos estos, de 2 semanas, y se venden a domicilio, ¿sí? Falta una política lo intenta Ibermedia, lo intenta, pero no lo logra. Falta una política de presentación constante de nuestras películas. O sea, no sé si es el procedimiento de selección o la forma de ponerlas, pero la verdad es que las películas de Ibermedia no han tenido el impacto en nuestros países como debería, y sí ha logrado levantar la producción, me consta. Han intentado 6, 8 diferentes formas de distribución y en todas les ha ido mal. Ahorita la nueva ocurrencia, lo cual está bien, con tal de que se vean, es que la están ofreciendo a $1 en la televisión. Bueno, $1 no, 100, ¿no? ¿Sí? Pero le están dando en la torre al productor que era más o menos exitoso, porque le están poniendo una competencia desleal. O sea, el manejo de la industria cultural cinematográfica y su cadena productiva es muy delicada, ¿no? Y de repente poner de acuerdo a 20 países está en China, ¿sí? Porque además te los cambian. Cada vez que alguna vez fui a Ibermedia, algunos estaban como etiquetados, pero otros decías, ¿quién es, no? Entonces, difícil el mercado de Estados Unidos, pero realmente tendríamos que atenderlo. O sea, son 70, 40, 50, pon el número que quieras, de hispanoparlantes.
con poder adquisitivo y creciendo. En este momento se están reproduciendo, es todo lo que sé, ¿sí? Hablaste de medios de promoción, la televisión. ¿Por qué no pensar también en Internet? Que ahorita sería un muy buen medio de promoción. Creo que somos de los países con más alto consumo de Internet, bueno, uso de Internet, casi a nivel mundial. ¿Somos tú y yo México? Exacto. Tú y yo Pues, somos México. Ok. Tenemos un problema de datos, ¿eh? O sea, aunque estamos muy altos, está marginada el 70% de nuestra población. Entonces, ahorita todavía se está discutiendo en este momento, los ricos quieren una cosa, el gobierno debe de querer otra y la sociedad otra, es el uso la forma en que se tiene que proporcionar el Internet como una herramienta de desarrollo. O sea, es lo que estamos jugando. Ahorita es clasista, aunque no lo parezca. Sí es un gran instrumento, los invito a Expresión en Corto, va a haber una mesa ya hicimos un estudio de cuánta lana nos cuesta, qué necesitamos, dónde vamos a poner los servidores, con qué bancos vamos a trabajar, porque necesitamos poner los servidores aquí, y posiblemente eso nos ayude a vender nuestras películas saltándonos al exhibidor. Ahorita Jaime Humberto Hermosillo, que muchos de ustedes habrán conocido en los años 60, sus últimas 10 películas ya no las pudo sacar, a lo mejor son 8, ya no las pudo sacar a sala, imposible. Entonces acaba de mandar las direcciones donde las podemos bajar gratis. Pues afortunadamente tiene la beca mexicana, la beca canadiense y espero que dinero ahorrado, ¿sí? Porque darlas gratis pues no es negocio. Ajá. No sean mal pensados, estoy hablando de las películas. Ajá. Entonces coincido contigo, es un súper elemento de promoción, va ahorita a un segmento de público que efectivamente nos conviene, pero necesitamos impulsar más duro, porque acuérdense, somos 550 millones, o sea, yo soy nacional chauvinista, esto es terrible, nací el 15 de septiembre, siempre pienso en mi mercado, 100 millones, debería de servirnos para vivir bien el resto de la vida, o sea, con películas medianitas, que sepas que inviertes tanto con cierto éxito y no podrías fallar una, pero desgraciadamente está mal administrado nuestro país. Has comentado que el segmento al que va dirigido realmente el cine en México es clase media, que está ya mimetizada con Estados Unidos. Si queremos acceder a esa clase media, o sea, ¿cómo captamos? ¿Con qué historias? Historias muy universales, con personajes, realidades mexicanas. Bueno, primero tendremos que ser buenos narradores, eso sí, porque lo primero que nos dicen los exhibidores es que qué aburrida está tu película, nunca shot, ¿sí? No pasa nada, o sea, así de veras nos lo dicen. Luego técnicamente tiene que estar bien hecha y ya después hablas de a lo que tú quieres hacer. De repente, acuérdense, hasta las obras por encargo que van a tocar una mesa así se pueden convertir en obras maestras del cine. Es cuestión del guionista, ¿sí? Yo tuve varios amigos guionistas viejitos, Garibay, Alejandro Galindo, Adolfo Torres Portillo, Fernando Galeana. Muchos, cuando les decían, te tienes que hacer una historia, de repente pues le metían lo que traían en el estómago y resultaba que la película a la larga se volvía una buena historia y buen negocio porque se siguen vendiendo. Es como en los libros, un long seller o un best seller, ¿qué prefieres, no? Entonces, lo primero sería eso. Lo segundo sería los códigos de la clase media, o sea, tú vas y te metes al Rentrack y ahí te dicen cuáles son los géneros que más gustan, ¿no? Digo, puedes haber comprado un libro en 1900 y son los mismos, o sea, no hay sorpresas, el terror y la comedia, ¿sí? Pero hay que escribirlas bien, ¿sí? Ahorita Springal hizo No eres tú, soy yo, es un remake de Argentina, funcionó en Argentina maravillosamente y a él le funcionó aquí en México maravillosamente, tuvo 2.400.000 espectadores, algo así, ¿no? Y Springal es un enamorado de la comedia, era su tercera comedia, le pegó pero precioso. Antes hizo una comedia que nomás tuvo 100.000 espectadores, pero que es preciosa, que es Morirse está en hebreo. Tenía a toda esa clase media, pero le falló ahí, estaba madurando su voz, ¿no? Entonces, tú puedes hacer eso, o acuérdate que es la industria del espectáculo.
En la industria del espectáculo, muchas veces el que gana dinero es el que tiene la idea que no se ha visto en los últimos 15 años en la pantalla. Entonces tienes que estar siempre pensando en qué género, en qué clasificación y que no se ha visto. Aunque todo se haya visto, últimamente que no se ha visto. De repente en México le habíamos dejado las cintas infantiles a Walt Disney, ¿sí? Y le habíamos dejado el terror a, no me acuerdo cómo se llama esta empresa de terror, pero bueno, póngale cualquier nombre. Y vino un egresado del CCC, escribió una cosita que se llamaba Kilómetro 31, encontró un productor ambicioso, los Robsart, hicieron el deal con una empresa que quería hacer efectos especiales del primer mundo para venderse en Estados Unidos, se juntó todo eso y salió una película que de repente yo no le entendía y había leído el guión, pero eso en una película de horror eso no importa, el chiste es que brinques donde tienes que brincar. Así yo me la pasé brincando 10 veces, más o menos. La película tuvo X millones de espectadores, pero ¿qué logró? Jalar inmediatamente 6 películas más de terror. Y entonces el público empezó a confiarse en el terror mexicano. Resultó que teníamos un buen escritor que le dio por morirse, Carlos Enrique Taboada, era especialista en el terror, era el mejor escritor en terror. Su viuda, que estaba pasando las de Caín, empezó a revender sus guiones, afortunadamente, ¿sí? Ya creo que va en la tercera pasada, ¿sí? Pero es bueno, él estructuraba muy bien, ¿sí? Entonces, revivió ese género, ¿sí? Y pues era porque nadie lo había tocado, entonces nosotros siempre tenemos que estar al pendiente. Ya sabes que es conservador el público, pero también sabes que si lo sorprendes, igual va. Entonces ahí siempre nada más es un control costo-beneficio, cuánto vas a invertir. Si es de mucho riesgo, pues igual te la amarras, y si es en teoría sobre un valor, vamos a decir que haces un remake de Laro, ¿sí? Pues ya tienes menos posibilidades de fracasar, ¿sí? Más o menos, igual fracasas, ¿no? Pero igual no, ¿sí? Entonces, ahorita, nos guste o no, solamente hay unas cuantas salas en zonas populares, están haciendo ya el experimento. Cinépolis puso una en Tlalpujagua, por si la quieren ir a ver. En la industria del espectáculo, el que sorprende, y si no, pues te va sobre estadísticas, que son muertas, pero tienen forma de agarrarlo. Pero hay que hacerlo bien, porque hacer una comedia, me acuerdo, no voy a decir el nombre de la empresa, hizo una comedia, y pues decía, según los índices, el consumidor dice que comedia, la hizo y no fue nadie. Entonces ya no entendían nada. Pues dices, pues que te quede bien, ¿no? Contrata un guionista que no sea tu primo. ¿Sí? ¿Qué tanto futuro hay con estas nuevas salas económicas? Que digo, ya en Guadalajara también está funcionando estas salitas de 25 pesos, 29 pesos, pero hay unas nuevas que están por ahí saliendo que son ya digitales y que son precios ya muy, muy populares. De acuerdo, ahora sí que a tus números o a la información que te ha llegado, ¿qué tanto futuro se le ve ahí como para las nuevas puestas del cine nacional? Bueno, mira, ahorita si se ha retrasado un poquito lo del cine digital es para no perder el control por parte de los exhibidores. Ya debería ser todo el cine digital, o sea, Cinépolis tiene como 1,400 proyectores ya instalados, ¿sí? O sea, de 2,400 es un MAG. Son dos tipos de proyectores, el proyector que impone el mayor y otro proyector para pasar otras cosas. Yo creo que podríamos impulsar salas, multisalas, centros, ya lo trae la UNESCO ese proyecto, te aviso. Es impulsar pequeños centros culturales comerciales en diferentes ciudades. México nada más tiene cines en 148 ciudades. Cuando era país, así le llamo yo, estábamos en 2,000 ciudades. Vean la reducción terrible. Entonces, en esas otras ciudades que no tienen, la idea es poner salas digitales, pero ya en centritos. Las salas únicas ya no funcionan. La gente se quiere sentir incorporada. Entonces, estamos solicitando un fondo de 500 millones de pesos para que con un peso federal ponga otro peso el Estado, otro peso el inversionista y otro peso el municipio,
y que sean administrados por gente de la localidad, que no se vuelva a hacer una cosa, ¿sí? Porque pues, tuvo sus ventajas, pero tuvo sus desventajas, y que estén conectados como REIN, en red, etcétera, y van a ver que si funciona, incorporamos al 80% de los mexicanos, B, bajamos la piratería, C, duplicamos la producción, porque hay que producir otro tipo de películas para ellos. Ellos sí se identifican con Rafael Inclán, que es morenito y bigotón. No hemos logrado que se identifiquen en Polanco. Bueno, pues muchas gracias, ya se nos acaba el tiempo. Y bueno, quería agradecerte, Víctor. Voy a dar unas pequeñas conclusiones, que pues bueno, de acuerdo a lo que dijiste con todas estas estadísticas, pues creo que lo más importante es que escribamos guiones pues con corazón, ¿no? Que cautiven para que se puedan vender, ¿no? Que bueno, se dice muy fácil, pero pues también falta el interés, ¿no? De los distribuidores y exhibidores. Pues muchas gracias, Víctor, muchísimas gracias.